Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad? No se vale que no llegue hasta el final y sobre todo no se vale que no se suscriba. No pudimos hacer nuestros regalos y eventos de aniversario porque ustedes no se suscribieron. Es simplemente presionar ahí donde dice suscribirse, presionar ahí donde está la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo capítulo. Y de verdad no se vale que se pierdan todo lo que vamos a promocionar, libros, cursos, todo relacionado con la vida política de ese servidor y todo lo que queremos enseñar en este podcast. Y es que queremos hacerlo educativo, didáctico. Por eso a veces repetimos algunos temas o a veces, como el día de hoy, en que no traemos a ningún invitado para hacer un análisis de coyuntura, un análisis de lo que está pasando, pero en especial un análisis de lo que a usted, a la población, al ciudadano, a la ciudadana le interesa conocer de qué es lo que está sucediendo. Bueno, espero que cuando vea este capítulo ya haya estado en nuestro club de lectura con Alfonso Portillo, hablando sobre la Constitución de la República, lo que es y lo que debió haber sido, es el título de este libro. Ahora promocionando libros de guatemaltecos y de guatemaltecas, cambiando un poco allá en Sofos, a quien le damos las gracias. Y este tema que está muy relacionado con Faisán, la productora que trabaja este tema, en donde nos cuesta escoger de qué hablar. ¿Por qué nos cuesta escoger de qué hablar? Los temas que le siguen importando a la población siguen siendo los mismos. Número uno, de acuerdo a las encuestas, es el YUSI. ¿Hay o no que pagar el YUSI? ¿Qué es realmente el YUSI? ¿Los diputados debieron o no haberlo aprobado? ¿El presidente de la República debería cambiarlo, transformarlo, simplemente publicarlo? Un tema sumamente importante, muy relacionado a otro tema que le preocupa también y que sigue siendo, este sí creo yo que sigue siendo el número uno en términos generales, que es el tema del tránsito. Ese tránsito provocado por tanto tráfico de vehículos que hay en la ciudad capital y que ya se extendió a las principales ciudades de todo el país. A donde uno va, el problema de tráfico de vehículos que se convierte en un horrible problema de tránsito ya no se puede manejar, ya las horas que se pierden hay que tomarlas en cuenta y hay que vamos a platicar hoy de las posibles soluciones y temas que tienen hasta cierto punto molesta a la población, y es que no se ve avance en las carreteras, qué es lo que realmente está pasando con el Metroriel, qué está pasando con el metro, todo ese tema de transporte y de carreteras que es sumamente que lo toquemos. Amarrado, por supuesto, al tema de la violencia, que no podemos dejar de tocarlo. En Guatemala se mide en dos partes, la violencia por el crimen organizado. Tenemos que insistir en invitar al ministro de Gobernación, al nuevo jefe del Ministerio Público, porque la violencia va en aumento. Pero ahora también va en aumento la violencia, las muertes causadas por problemas de tránsito, los problemas de motos. No tienen ustedes idea de la cantidad de accidentes, de muertos, pero también muertos, fallecidos lamentablemente por problemas de tráfico pesado, de vehículos, de camionetas, de transporte público. Algo realmente impresionante. Y el último tema al que les quiero hablar de hoy, que sigue siendo el mismo, es el futuro político de este país. Insistamos en ese. Ya debería de estar en manos del Congreso, y probablemente hasta hoy está en manos del Congreso, la lista de candidatos y candidatas a Contralor, el que cuenta la plata. Ya el Congreso debería haber aprobado varias leyes relacionadas con ese tema, pero aquí seguimos con la duda si Neto Abraham va a ser candidato o no, ya se arrepintió, si la campaña anticipada va a parquear a varios, cuál fue el relajo que armó el Partido Verde y Delia Vaca el fin de semana. La política sigue siendo algo no seguro en ese país, hay una interrogante muy grande. No se pierdan, de verdad, no se vale que no se quede hasta el final en este tema que vamos a tocar, en estos 4 temas que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, nuestro primer segmento. Discutíamos, platicábamos con mi director aquí en Faisán. Debemos seguir hablando del IUSI, el impuesto único sobre inmueble, o a la población ya no le interesa. Y es que sigue siendo una incógnita. ¿Hicieron bien o no los diputados en quitar ese impuesto? Pues usted, la población, va a decir que sí.
es humano y todos estamos totalmente de acuerdo en no pagar impuestos cuando no los vemos de regreso. Los expertos en materia de impuestos van a decir que los diputados hicieron bien en quitar el YUSI, pero habría que crear otro impuesto para cubrir los gastos de las municipalidades. Pero saben ustedes, son pocas las municipalidades que reciben un enorme ingreso producto de este impuesto. La ciudad capital, por supuesto, se va a ver sumamente afectada. Las ciudades grandes, que Saltenango, que es de las más grandes, pero estamos hablando de Misco, Villanueva, Santa Catarina Pinula, probablemente Fraijanes, San José Pinula, ciudades sumamente grandes que sí van a ver un recorte grande en su presupuesto. Pero ¿qué es lo que sucede? El YUSI era un impuesto mal hecho, pero si alguna vez, como todas las leyes en este país nacen con buena intención, o la mayoría nace con buena intención, era una ley que se prestaba a la evasión fiscal. Fíjese usted, es el primer tema. Yo compraba la propiedad, o cualquier persona compraba la propiedad, va a donde el notario a hacer la escritura y el mismo notario le decía, ¿cuánto le compró la propiedad? 20,000 quetzales. Bueno, pongámosle 1,000 para que pague solo 1,000 de impuesto de IVA, para que el YUSI no le salga tan caro. Y así muchas propiedades estaban valuadas en precios ridículos en Guatemala de lo que realmente son su valor. La propiedad ha ido subiendo y entonces las municipalidades pidieron alguna oportunidad que se hiciera el autoavalúo, que cada quien voluntariamente dijera cuánto costaba su propiedad, lo cual pues aumentó, pero tampoco aumentó como tenía que haber aumentado al precio real. Hoy es diferente. Esta generación que tiene graves problemas para poder adquirir vivienda, porque la vivienda tiene un precio inalcanzable, hoy en día lo tiene que hacer a través de préstamos bancarios o préstamos financieros o empresas de urbanización, de bienes raíces, que no pueden falsificar el valor de la propiedad. Entonces tienen que ser declaradas en el valor real. Y entonces ahora sí, vamos a decir, su apartamento costó $500,000 de quetzales y tiene que pagar $500,000 de quetzales en IVA, más $500,000 de quetzales en YUSI, año tras año. Entonces toda esta gente está totalmente de acuerdo en que se exonerara el impuesto y quedara tasa cero si su propiedad sirve como vivienda o residencia o mixta. Es decir, si usted tiene un localito ahí, el cuarto que era de algún su pariente que ya no la usa, lo volvió un local, bueno, no tiene que pagar absolutamente nada. Se quedó en tasas del 3, 6 y 9% si su propiedad está siendo usada para fines comerciales, para negocio. Y se condonó, es decir, que se perdonó la deuda que se tenía en las municipalidades a todos aquellos que debían por YUSI e incluso estaban demandados, arraigados, embargados, pues esto se terminó. Aquí es que los expertos dicen que ese impuesto se hizo bien en quitarlo, pero que la redacción de la ley, los problemas que hay en la ley, pueden hacer que esa ley sea declarada inconstitucionalidad. Hasta el día de hoy, no sabemos si el presidente de la República se va a atrever a vetarla por los problemas legales que la ley tiene, pero él correría el riesgo de convertirse en alguien impopular al vetar una ley que le quita a usted un impuesto, pero se volvería irresponsable en no decir que la ley está mal hecha. Hay quienes dicen que alguien debería de ir a las cortes para explicar por qué está mal hecho y obligar a que el Congreso la repita. Lo cierto es que sigue siendo algo incierto. Y lo que sí es cierto también es que el impuesto es aplaudido por toda la población, de manera que el presidente no lo va a poder vetar, y si lo veta va a tener que presentar una ley que el Congreso apruebe de forma inmediata para mantener eso que hizo, que fue quitarle a usted en su vivienda, en su residencia, el pago de este impuesto, que además de injusto, probablemente lo venía haciendo convertirse en alguien que evadía impuestos. Nuestras leyes muchas veces, y ahí es donde algún día vamos a hablar de la ley de lavado y por qué la ley de lavado incluye a los notarios ahora, y es que el propio notario lo induce a usted a decirle: póngale menos a su carro, póngale menos a su propiedad para que pague menos impuestos. Eso ahora no se va a poder.
y menos en los depósitos bancarios, en las compras, en todo lo que usted haga y tenga un notario por medio. Eso es lo que no le gusta a los notarios de la ley de lavado de dinero, por ejemplo. Pero el UCI sigue siendo importante, sigue siendo algo aplaudible de parte del Congreso. Vamos a poder seguir esperando leyes similares porque ya entraron en campaña. A estas alturas estaríamos ya terminando la segunda vuelta el año entrante, imagínense. Así que podemos esperar de este Congreso cualquier tema relacionado con quitar impuestos o entregarle dinero a la población, porque de aquí en adelante todo va a ser mediático, todo va a ser quedar bien con usted, el que vota, porque ya las elecciones se acercan. Bueno, como les anuncié, hay un segmento que no podemos dejar de tocar y es el problema del tránsito. El tránsito, el tráfico de vehicular. Está todo esto amarrado, miren ustedes, las propiedades que antes eran residencia se han vuelto ahora comercio, para hablar un poquito del capítulo anterior, de nuestro segmento anterior. En ese segmento, por cierto, el presidente de la República podría tomar una decisión muy sabia, es decir, yo veto la ley, pero presento esa nueva iniciativa al Congreso. El problema es que es un Congreso que no se reúne, es un gobierno que no maneja mucho la comunicación como para decir que fue por su bien antes de que la Corte la declare inconstitucional. Lo cierto es que el presidente de la República, entre todos sus temas, está preocupado también por este grave problema del tráfico de vehículos que ocasiona un tránsito horroroso. Y ahí es donde se espera que caminen muchos temas. Hay 13 temas en concreto que se le han llamado las metas presidenciales. Ya hablamos de ellas. El presidente hizo ya una presentación pública ante los empresarios de estas metas presidenciales, pero es que ya basta realmente de pasar más de 2 horas en el tráfico. Ya todo lo decimos, pero nadie hace nada al respecto. Y hoy peor, porque un tema del que les quiero tocar es el aerometro. La gente le está echando la culpa al aerometro del aumento del tráfico. Es más, del aumento del tránsito. El tráfico es el mismo, el tráfico viene aumentando, cada vez más vehículos, el parque vehicular es más grande, pero el problema del tránsito es cada vez peor porque hay mucha construcción y la MUNI da licencias para que los camiones se estén construyendo de día. Hay cada vez más problemas en las calles, en las carreteras, y hacen las reparaciones de día en horas de tráfico. Y ahora hay que trabajar contra viento y marea para que funcione el aerometro. El aerometro que ha sido tan cuestionado, pero que en su momento va a ser aplaudido. Es algo que realmente va a ser único en el país. Pero aquí vamos a invitar al alcalde desde ya para que él o alguien nos venga a dar una explicación de lo importante del aerometro. ¿Es realmente el culpable de que haya más tránsito, más tráfico? ¿Es realmente mal proyecto, como andan diciendo algunos diputados que quieren hasta prohibirlo? Yo particularmente creo que Guatemala necesita de esos temas modernos, pero que tenemos que tomar acciones al mismo tiempo que lo construimos para evitar esos problemas de tránsito. Y fíjense ustedes, en las metas presidenciales está apoyar el aerometro, pero también está apoyar el Metroriel. El director del INGUAT le está apostando y ya ha hecho los trámites y ya va encaminado en que hay ahí, ¿verdad? De alguna manera, un Metroriel que vaya del aeropuerto a la antigua Guatemala. Eso sería formidable para el turismo que viene a Guatemala a ver nuestra ciudad tan bella de la antigua Guatemala, a quien también hemos estado invitando al señor alcalde que nos venga a explicar esos problemas. Un tema sumamente importante. Pero el presidente de la República también, entre sus promesas y entre sus metas presidenciales, tiene un Metroriel, no ese Metroriel turístico, sino un metro de velocidad. Se firmó un convenio con una empresa inglesa. Ese convenio tiene que ser ratificado por el Congreso de la República, pero más que ratificado, debe haber una exoneración de salir a una licitación lo más pronto posible para que arranque ya el metro que tanto hemos soñado quienes vivimos en la ciudad capital. Es ya casi una realidad y tenemos que estar pendientes de ese proyecto. Si esos 3 temas se logran amarrar al resto de las metas presidenciales, un paso a desnivel en Santa Elena Barías antes de llegar a Guatemala, que se termine por fin el paso a desnivel de la Roosevelt,
que se haga el paso a desnivel en Ciudad Satélite, hay un paso a desnivel allá en Zacatepec, hay 2 pasos a desnivel en la carretera al puerto, solo eso vendría a cambiar muchísimo el tráfico. Pero está ahí el segundo puente Belice, que tiene 4 kilómetros de aproximación, que es prácticamente un segundo puente en alto, y lo crean o no, un segundo nivel en la calle Martí. Pero lo más importante, tenemos que estar bien conscientes de que aquí lo que se necesita es hacer el anillo periférico que nunca terminamos. Ya tocaba hacer el segundo anillo periférico, ahí están los planes. El anillo metropolitano y este presidente que le quiere dar continuidad y quiere dejar muy avanzado el anillo regional, lo que se conoce como la C50. Ya se aprobó la ley de alianzas público-privadas para entrar a esos temas y mejor aún, ya hay un convenio para hacer el ferrocarril de puerto a puerto. Eso también vendría a ayudar enorme a que los camiones no entren a la ciudad. Hay un convenio y se acaba de aprobar una nueva ley de puertos. En fin, el tema del tránsito es un tema sumamente importante en el que deberíamos estar pendientes para apoyar que todo lo que el gobierno comience, ya sea municipal, ya sea nacional o sea de alguna manera regional, debe ser aplaudido, no acostumbrados a estar criticando las obras, porque si algo necesita el país son obras y no palabras, que es lo que ha dicho alguien por ahí, pero queremos ver que ya se termine ese problema de tráfico, de tránsito, y que ya se explique, y esperamos que el alcalde pueda venir a explicarlo, ¿verdad? De que no es realmente un problema en el aerometro, sino que es un problema integral, el problema del exceso de vehículos, que también nos está causando problemas de fallecimiento, de muerte de la ciudadanía, de lo cual vamos a hablar en el 3er capítulo, porque no podemos hablar de mejorar el transporte si no se mejora la seguridad. Usted se subiría a un bus nuevo si se llegaran a comprar los 3,000 buses. Usted se va a subir al metro, se va a subir al aerometro, se subiría a ese metroriel. Por supuesto que no, si es usted asaltado, perseguido, o si tiene que salir de su colonia a través de los tuk-tuk manejados por las maras. Todo ese tema está amarrado a un tema de seguridad, para lo cual hemos invitado al Ministerio Público, hemos invitado al Ministro de Gobernación, que nos vengan a hablar de ese tema, del cual quiero hablarles en el 3er segmento. Inevitable seguir hablando de seguridad. Mire, usted va a decir, Roberto, solo de las maras habla. Pero es que las maras nos tienen tomados en este país, es un tema regional. Yo ya me cansé de decirles que las maras, que aunque nacieron en los Estados Unidos, tienen Guatemala, Salvador y Honduras de rodillas. Ya me cansé de estar diciendo, hagamos como Bukele. Pero lo cierto es que si no le entramos al problema de las maras, esto no tiene solución. Y si no le entramos al problema de la violencia, ya lo hablamos, que debe de empezar atacándose el problema desde las cárceles, ¿verdad? Tampoco esto tiene solución. En Guatemala medimos las muertes de 2 maneras. Una, tristemente, de lo que les hablé en el segmento anterior, no tienen idea de la cantidad de personas que fallecen por accidentes de tránsito. No tienen idea de la cantidad de accidentes de tránsito que hay por transporte público o por transporte pesado y la cantidad de gente que fallece por culpa de un mal transporte. No tienen idea de la cantidad de gente que fallece porque no hay transporte público y tienen que salir en tuk-tuks, tienen que salir pagando la extorsión o no tienen a dónde subirse, se suben a pick-ups, a taxis, que ya hablamos también aquí, que extorsionan, que secuestran, temas que hemos tocado hasta la saciedad, ¿verdad? Pero además, la cantidad de gente que fallece a diario por accidentes en moto. Se habla, y realmente nadie quiere presentar una estadística, de que hay más de 100 accidentes de moto al día y que el 50% de las personas fallecen, y lo vemos en las noticias todos los días. Esa es una forma de medir lo que nosotros llamamos una especie de violencia por problemas de tránsito. A eso hay que sumarle la violencia por los problemas realmente del crimen organizado. El narcomenudeo, también manejado por las maras. Todos los problemas de extorsiones, que ustedes en serio no tienen la más mínima idea lo cruel y grande que es el tema de las extorsiones, el tema de los chantajes, el tema del miedo, los secuestros, todo el crimen organizado, la lucha de sus territorios,
cómo hasta porque alguien se enamoró a la novia o a la hija de un narco o de alguien del crimen organizado, al poco tiempo está perdiendo la vida. Y es que aquí la gente dice, pero ¿por qué lo mataron si no era político? Ahora dice, ¿por qué lo mataron si no estaba metido en nada? Pero aquí tenemos un problema grave de violencia que nadie nos quiere venir a explicar cómo es que se está combatiendo ese tema, qué se está haciendo en las cárceles en donde no termina. Hemos hablado de los celulares, hemos hablado de las requisas. El presidente de la República ahora del tema vejiga, que si se apacha por un lado se infla por el otro. Alguien habló del tema cucaracha, las matas aquí pero aparecen en otro lado. Es un tema realmente inexplicable que tiene de rodillas a la población. Yo no creía creerlo, pero hasta las grandes empresas, y cuando hablo de grandes empresas estoy hablando de distribuidoras de bebidas gaseosas, de licores, de agua pura, las empresas enormes de este país pagan su extorsión. ¿Pueden creer ustedes que pagan su extorsión? O sea, ese es un sistema ya arraigado, metido por todas partes, y resulta que el Ministerio Público no puede controlarlo porque tiene gente del crimen organizado metida entre sus empleados, entre los abogados. Resulta que a la policía también le cuesta combatirlo porque las maras ya no se tatúan para colarse como parte de la escuela de policías. Es un tema realmente pavoroso que no pareciera que no tiene control, que no tiene remedio y al cual tenemos que ponerle mucha atención, pero sobre todo exigir más. Tenemos un ministro de Gobernación que se presume que es una buena persona, que tiene mucha experiencia, que está haciendo un buen trabajo. Lo invitamos, señor ministro, a que nos venga a contar cuál es el problema real de la violencia, cuántas muertes diarias hay en este país por persona o cómo se lleve la contabilidad y la estadística. Al jefe del Ministerio Público. ¿Realmente las denuncias, las demandas que usted presenta, ahora sí las tramitan los tribunales? ¿O ese tribunal sigue siendo el más corrupto de los corruptos si no tenemos ninguna posibilidad de que el trabajo que haga la policía, el trabajo que haga Gobernación llegue a tener un buen resultado? Porque los juicios nunca se llevan a cabo y la gente sale libre. Tenemos problemas de violencia de todo tipo y los guatemaltecos, las guatemaltecas, vivimos entre el problema del tránsito, entre los impuestos que no nos regresan y entre el problema de la violencia, muy preocupados y sobre todo más preocupados porque no tenemos claridad de cuál es el futuro político, el futuro administrativo de este país, de lo cual vamos a hablar en un ratito como cierre de este capítulo de esta semana. Aunque Roberto no quiera siempre para hablando de política, me dice la gente. Bueno, pues también la gente espera que hablemos de política. Y es que, ¿cuál es el futuro de este país? Estamos ya en el mes de agosto. A estas alturas, el año entrante, estaríamos ya por terminar la segunda vuelta. Ya se va el presidente Arévalo. Ya se va el presidente Arévalo y su equipo. A estas alturas, el año entrante, ya pasamos la primera vuelta y él está esperando quién gana para poder empezar la transición. Le queda poco al presidente Arévalo, pero también nos queda muy poco tiempo a nosotros para escoger por quién votar. Y es que no podemos permitir que, al igual que hace 4 años, hubo que votar de manera rápida y buscar candidato porque el voto nulo estaba ganando las elecciones. El voto nulo al final ganó las elecciones, pero no solo estaba ganando las elecciones, el voto nulo realmente nos viene a decir que la gente sigue harta, hastiada, descontenta, decepcionada de nosotros, la clase política. Y miren ustedes qué es lo que pasa. Se dijo que Neto Brand iba a ser candidato a la presidencia, todo el mundo se asustó, aparece muy alto en las encuestas y ahora resulta que don Neto Brand, a quien también hemos invitado a este canal varias veces, ¿verdad? Ya no quiere ser candidato de Creo, que era su partido, porque Creo fue quien impulsó el YUSI y el YUSI a la Municipalidad de Misco sí le afecta. A quienes dicen que no, que Neto Brand no quiere ser candidato a presidente porque ya se dio cuenta que no ganaría y ahora va a tener que buscar la reelección en Misco. ¿Cuál es la verdad? El problema es que ya estamos a poco tiempo de que se cierre la inscripción de partidos políticos, porque en enero del año entrante tendrían que estar inscritos y haber arrancado ya la campaña y no sabemos si un Neto Brand va de candidato. Se habló de un grupo de jóvenes a los cuales hemos venido motivando nosotros mismos a que participen en política, que habían conseguido un partido.
Salió con que no lo habían conseguido, lo habían comprado, salieron desmintiendo que no lo habían comprado. Delia Bach, secretaria general de ese partido, del Partido Verde, sale diciendo que nunca lo vendió, que ella nunca se fue, que sigue estando ahí. Lo cierto es que lo que se miraba como un movimiento nuevo y diferente, hoy se sigue viendo como una gran incógnita. No sabemos realmente para dónde va y si nace o no nace ese proyecto. Hay alrededor de 5 o 6 partidos por salir, donde no sabemos quiénes son sus candidatos a la presidencia. Y de los partidos que ya existen, seguimos viendo las encuestas que no se mueven, la manipulación de las encuestas. Seguimos hablando de si a este lo van a dejar participar, si a este no, si que la campaña anticipada, si cómo se va a manejar la publicidad. Pero no hay realmente un movimiento político como solíamos verlo antes, donde hayan 2 o 3 candidatos fuertes, con ideología, con partido, con decisión y que ya estén causando un movimiento grande en la población. Lo que hay es ver quién encabeza las encuestas, porque está haciendo un buen trabajo mediático, porque Roberto Arzú atacaba bien a Doña Consuelo, ahora se acabó Doña Consuelo y ataca a Molina Barreto en la Corte de Constitucionalidad, pues realmente no hemos oído, a pesar de que él es uno de los que más hemos entrevistado aquí. Doña Sandra, que no se deja entrevistar, a qué va a jugar ahora, cuál va a ser su campaña, los diputados se le van, se le vienen, de cuántos es su número de diputados, qué papel están jugando en el Congreso de la República, Suri Ríos va o no va de candidata. Dicen que en noviembre tiene que demostrar que va bien en las encuestas para poder ser candidata del Partido Unionista. Tenemos a Max Santa Cruz, un amigo que quiere ser candidato. Tenemos al expresidente del Congreso que ahora anda saludando al estilo de su profesión, ya en las campañas con el apoyo de algunos amigos en un partido que todavía está pendiente de hacer su asamblea, de ver si le van a cambiar de nombre o no. O sea, la gente, la población todavía no ve claro el panorama, no ve claras las encuestas, el partido de gobierno tiene o no tiene partido, por dónde va a ir. Lo que se sabe es que Samuel Pérez y su equipo ya no son gobierno y definitivamente están muy lejos de ser gobierno y muy separados del gobierno actual, pero no se ven las cosas en concreto y eso hace que la población solo esté viendo qué sucede en el día a día y lo ve sin mucho entusiasmo y eso al final afecta el ánimo del país, afecta el ánimo de toda la nación, afecta el ánimo de quienes queremos que el país mejore. ¿A nosotros qué nos toca? No como Roberto Alejos político, no, como Roberto Alejos Podcast nos toca mantenerlos informados de lo que está pasando, pero sobre todo motivar a todo el mundo a que participen, a que se enteren, a que de una u otra manera lean, vayan al club de lectura con Alfonso Portillo, véanlo por acá. Hoy en un medio de comunicación ofrecimos regalar manuales de cómo presentar proyectos de ley. Aquí estamos por salir con la promoción de aniversario para hacer talleres, seminarios políticos, regalar más libros. Queremos que usted se meta a política, que participe a política o que por lo menos presione para que la política se haga bien. Hemos estado ayudando a Emetra a mantenerlos informados, pero nada va a cambiar si usted no se mete, si usted no participa, si usted no opina por lo menos en lo más importante. Si el Tribunal Supremo Electoral no se suma a la campaña de empadronamiento que queremos hacer varios podcasts, varios amigos, porque usted joven saca su DPI pero no se empadrona. Y no se empadrona porque no quiere ir a votar o porque hay dejadez. No lo sabemos, pero el país no puede seguir así. Tiene que ser un país más participativo, más informado, que por lo menos si no se mete un partido político, sepa por quién votar, participe de una votación, bien informado y no volvamos a caer en ese problema de hay que gane el menos malo, a ver qué pasa, o yo no vuelvo a votar porque de todos modos siempre me pasa lo mismo. Lo que buscamos en Roberto Alejos Podcast, lo que buscamos los políticos que tenemos años de estar en esto es promover la participación ciudadana a través de la información, de la lectura, de la participación, pero ante todo de la politización del país, que es algo en el que vamos a trabajar mucho.
Estamos invitando al alcalde de la ciudad, estamos invitando al ministro de Gobernación, estamos invitando a Neto Brand, a los candidatos a la presidencia o precandidatos a la presidencia. Estamos invitando a cualquiera que quiera venirnos a hablar aquí del tráfico, del tránsito, a la ministra de Comunicaciones. Tiene proyectos enormes que vendrían a cambiar este segmento que hablamos de la movilización. En fin, hay mucho que hacer, pero cada uno de nosotros debe poner su parte. Y nosotros, pues siempre a través de la tacita de café tratamos de invitarlos a que vengan. No ofendemos a nadie, pero sí los invitamos a que platiquemos, porque una tacita de café todo lo arregla y Guatemala merece estar mejor. Yo siempre digo que nos duela la situación del país, que nos duela, porque en serio no se vale que solo oigamos y no hagamos nada, pero sobre todo que ese dolor sirva para que participemos. Ya es hora de que participemos de lleno en el quehacer de este país. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.